Las cosas, sinceramente, os las digo. Y para mí es muy interesante que os comente que estoy muy feliz porque esto, por suerte, pues ya hace semanas. Sabéis que yo estoy embarazada de 2 niños no buscados, no 1, 2. Para mí ha sido diferente la integración, de 1 2, para mí cambia bastante la realidad. Entonces, son no buscados, pero son deseadísimos. Entonces, fijaros cómo las palabras construyen realidades. El otro día, en consulta, vino una paciente que me contaba, bueno, el motivo de consulta me lo guardo, pero me contaba cómo le había marcado a ella y a su hermano que desde siempre sus padres, sobre todo su madre, les había dicho: nunca te hemos querido, nunca te habíamos querido tener, nunca te hemos querido. Es que ves, se ve que cuando se enfada, ves, es que yo nunca te he querido. Fijaros en castellano, ¿qué realidad construye eso? O sea, no te quiero, no te he querido, ¿vale? Es decir, te estoy diciendo que no has sido deseado, pero es que encima no te quiero, que querer es I love you. O sea, es brutalmente dañino estos efectos del lenguaje que hay que tener muy en cuenta. Para mí no es lo mismo hijos no deseados, me parecen una condena bastante grande. Yo lo cambiaría por eso, vale, no buscados, pero sí deseados. Lo que pasa que en la actualidad, aunque la mujer pueda decidir, es decir, hay la opción de aborto, muchas personas por moral, por creencias, pues no tienen esa libertad de elección. Entonces hace que el tratamiento emocional de esas personas sea muy importante desde el principio de la gestación, porque si no, estos hijos estarán condenados, ya os lo digo yo, que estarán condenados seguramente en los efectos psicológicos y psicosociales que van a tener. Vale, actualmente hay 2 formas de que os vengan los hijos, por mi forma, es decir, que venga la cigüeña, que antes los hijos siempre venían por cigüeña, es decir, no eran muy esperados o te venía la noticia de golpe y porrazo, ¿vale? O por agenda. Actualmente la mayoría de hijos vienen planificados, controlados y por agenda. El extremo de las 2 cosas está creando patologías. Es decir, el hecho de que ahora vosotros estéis planificando cuándo os va bien tener hijos, exactamente cuándo, venga, que coincida que es en julio y así ya me coincide más vacaciones, más... ¿Qué pasa? Ese exceso de controlar la naturaleza está impidiendo totalmente la naturaleza. Estáis bloqueando la naturaleza. Entonces, todos los problemas de angustias de las mujeres y con los problemas de fertilidad que estamos teniendo. Entonces, a mí me ha traído estos, de momento, 2 fetos, la cigüeña. Entonces, esto antes era lo normal y uno se iba adaptando poco a poco, por eso la naturaleza te va de esto, pero la verdad que actualmente siguen habiendo padres, aunque hayan métodos anticonceptivos y todo. Los métodos anticonceptivos no son 100% eficaces, esta es la demostración, ninguno, ni el DIU de cobre, pero existen y siguen existiendo, por desgracia, hijos no deseados, ¿vale? No buscados y luego no deseados. Contaros un poquito qué efectos puede tener, ¿no? ¿Qué dinámicas patológicas veríamos en unos padres que no habían deseado esos hijos? La primera, que es muy clara y que seguro que lo veis muy claro, pues serían padres que rechazan al hijo, es decir, no quieren jugar con él, hacen rechazos emotivos, no les dan besos, abrazos, es decir, no les entregan amor porque les da fastidio. El niño es un intruso en casa, me estás fastidiando, me estás quitando las horas del sueño y yo no quería, ¿de acuerdo? Entonces imaginaros nacer en una familia así donde te están rechazando emocionalmente en todos los sentidos. ¿Cómo estará la autoestima luego de mayores? Destruida, ¿vale? En estos casos, pues es muy normal que el adulto luego se sienta que los otros piensan mal de ellos, que lo juzguen, que lo critiquen. Se sientan que siempre no son capaces de hacerle las cosas, están en error, porque estos padres, a la mínima que se equivocan los niños, pierden el control con impulsividad, utilizan palabras agresivas, le pegan.
Entonces, estos niños están siempre intentando buscar la aprobación a los demás, les cuesta poner límites, les cuesta poner el no, porque ese rechazo emocional que tienen de los padres, que siempre inconsciente y conscientemente lo han vivido, lo buscan de fuera y construyen problemas en las relaciones afectivas con los demás. Bueno, este sería como el prototipo de modelo de padres que no desean a sus hijos, pero no es el único, ¿eh? Hay un tipo de padres que os pasará muy desapercibido, que son esos padres que quieren lo mejor para su hijo, son como padres como muy perfectos, muy centradas en la educación, quieren que su hijo cumpla totalmente los ideales que ellos quieren y proyectan. Y diréis, ¿y dónde está el problema de esto? Pues hay un problema muy grande. Porque quieren que cumplan los proyectos ideales de los padres. Nunca han visto al niño, nunca han visto la esencia del niño, ya los están colocando en lo que ellos creen que es ideal. ¿Y sabéis por qué hacen eso? ¿Cómo funciona? ¿Por qué tienen esas dinámicas? Pues porque como no son deseados, sienten, ya que no he querido este hijo, que sea lo que yo no he sido, o que sea alguien que me va a poder ayudar, o por fin mi hijo, que no lo quiero, consiga un estatus, consiga un puesto del que yo pueda decir, ahora sí, hijo, entiendo por qué te he tenido y te deseo. Perdonad, pero me salen aquí hijos de puta. ¿No? Pero bueno, ahí os lanzo que quizás algunos de vosotros os vais a enterar en este directo que quizás no erais muy deseados. Perdonad, aquí somos un poco las psicólogas que vamos más allá. Pero es que esta dinámica de padres, a veces pueden ser padres rígidos, pero quizás no tan rígidos, pero muy centrados en que quiero que sea esto, quiero tal. Bueno, ¿y por qué, no? ¿Cómo te explicas, papá, que quieres tanto que tu hijo sea esto? ¿Qué te está pasando? Porque un padre que desea a su hijo lo desea en su esencia, y su esencia es observar quién viene, no lo que tú proyectas en él. Y la otra, la tercera, pero hay muchos más, hay muchos más tipos, pero que estaría mucho tiempo, ¿vale? Que para mí es muy importante que lo sepáis, es que, como decir, los hijos no deseados, Julia, tendrán una baja autoestima. No tiene por qué. No tiene por qué. ¿Por qué? Lo que sí está claro que serán o personas que se infravaloran muchísimo o serán unos ególatras, unos chulos. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, la persona esta que os he dicho que los padres los quieren meter en ese sitio donde ellos quieran, quiero que sea el médico y un médico muy importante tal, hay dos tipos de hijos. El hijo que lo consigue y ese hijo que lo consigue, ¿qué les va a pasar? Necesitan más centro de atención, nunca les es suficiente, que siempre que van a querer más, tal y cual, van a pisotear quien sea, tendrán rasgos de narcisismo y serán ególatras, unos egocéntricos y unos chulos. Pero también habrá el segundo hijo que no llegará a las expectativas de sus padres y por lo tanto sí que como el primer tipo de hijos no rechazados, con rechazo efectivo, emocional y de todas las partes, tendrá exactamente, se infravalorará y por lo tanto claramente una autoestima muy baja. El otro también la tiene, pero a veces parece como muy alta, que es un tipo de narcisismos. Y luego, que sí, que hay padres de hijos no deseados que son sobreprotectores. Que sí, que sí. Sí, también. ¿Y por qué sobreprotegen tanto el hijo? Pero entonces son buenos padres. Es verdad, los mejores padres podrían llegar a decir que son los sobreprotectores. Pero estos tipos de padres podrían estar sobreprotegiendo tanto al hijo, haciéndoles tanto las cosas por él y protegiéndolo tanto porque quizás se sienten en culpa de no haberlos deseado. Entonces hay que analizar dónde proviene esa necesidad de sobreprotección, porque podría también ser de esto. No quiero decir que todos los padres sobreprotectores sean de esto, pero que hay que analizar, porque siempre pensamos, los padres de hijos no deseados van a pegar, van a chillar, van a pasar de su hijo, y no tienen por qué ser todos. Y en este charlita os quería lanzar pues diferentes propuestas para haceros ver que la realidad no es A, B, C, D, sino que es mucho más compleja de lo que llegamos a imaginar. Y no sé si tenéis alguna duda de lo que yo os he comentado,
pero para mí es muy importante deciros que un padre no es el que da la vida, un padre no es el que da la vida, sino un padre y madre es quien da el amor. Y dar amor no es tan fácil y tenemos que estar muy bien con nosotros mismos, ¿vale? Y sobre todo esto, consecuencias de los hijos no deseados. ¿Qué quiere decir autoestima baja? Pues son personas que se comparan mucho, son gentes que necesitan mucho la aceptación y la aprobación de los demás. Les afecta muchísimo lo que piensan los demás, no saben decir que no, se comparan continuamente, son envidiosos, se sienten rechazados continuamente y no construyen relaciones sanas con los demás. ¿Vale? Entonces pueden ser personas que rechazan totalmente porque no saben de emociones al otro, o que construyen relaciones tóxicas o de dependencias porque tienen mucho el miedo de ser abandonados. Porque tú imaginaros nacer en una familia donde no te han querido, te están diciendo es que tú no has sido deseado, y es que nunca te habíamos deseado, y cada vez que tienes un problema te lo están recordando. Esto existe, yo lo veo en consulta, o sea, nunca te he querido, ¿no? Tal. Claro, estos niños viven con un sentimiento de abandono, consciente o inconsciente, pero en este caso son conscientes, que luego de mayor, ¿quién les quita esto, ¿no? Y entonces, a la que tienen novio y tal, esos sentimientos de no me abandones, de soledad, y entonces poder tener conductas celotípicas y para no perder a la persona, porque no se fían y entonces controlan, podríamos estar en un caso de este tipo. ¿Vale? Jolín, os he lanzado un montón de cosas para que veáis lo interesante que es el mundo de la psicología. Y nada, y todo esto me ha nacido porque muchos me decíais, Julia, quiere desde ya el niño, ¿no? Y yo pienso que la mujer tiene la libertad de elegir, os comenté, y un día os explicaré exactamente qué técnicas utilicé para decidirme en tirar adelante este embarazo o no, y os lo explicaré un día tranquilamente, las técnicas utilizadas. Pero en el momento que yo ya decidí, ya era deseado, ¿vale? No son buscados, pero son deseados, y cada vez que el software está mejor puesto encima, viviéndolo con más tranquilidad y más serenidad. Pero sobre todo hay gente que no es buscado sino es deseados, y que no hacen este trabajo psicológico, y la naturaleza, el cambio hormonal y tal, les puede ayudar, pero no es suficiente, no es suficiente. Ahí decimos, los padres no nacemos enseñados ni con un manual de instrucciones. Pues por eso hay que estudiar y hay que ponerse, si acaso, con psicólogos coaching de padres, para la escuela de padres ya tenerla un poco aprendida, porque la verdad que ejercéis muchísima influencia en vuestros hijos y son el producto de lo que sois. Así que imaginad lo importante que llegáis a ser para ellos.